Bienvenidos a este su programa Black Moon, donde hablaremos todo del deporte aéreo en México y más. Sean todos bienvenidos a esta su segunda temporada. Que la disfruten y sin más que decir, comencemos. ¿Qué onda, aerialistas? En el arte de la danza aérea, cada movimiento cuenta una historia. En cada vuelo encontramos fuerza y elegancia. Ahora puedes llevar esa misma pasión contigo en cada detalle. Con nuestra colección de productos diseñados para quienes son amantes del vuelo y desafían la gravedad. Vuela alto, con nuestra variedad de artículos personalizados y lleva tu pasión por la danza aérea a nuevas alturas. Visita nuestro Instagram hoy mismo y descubre los productos que tenemos para ti. Búscanos como _mundo.aéreo. Personaliza tu pasión, eleva tu estilo y marca la diferencia con Mundo Aéreo. Buenas tardes, chicos de Black Moon. Estamos con Misraín Montiel de Circo Nimbus. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme, Charlie. Cuéntame un poco sobre tu espacio. Bueno, el Circo Nimbus fue creado en el 2016, cuando yo tenía 19 años. Bueno, estaba a punto de cumplir 20. Y pues aparece por accidente, ya que yo siempre había trabajado para diferentes estudios como maestro de los grupos representativos. Apenas comenzaban a existir las competencias de danza aérea. De hecho, la primera de la que yo tengo registros de que fue nacional fue, de hecho, aquí en Querétaro. La hizo un grupo que se llamaba Sidea, ya no existe. No, de hecho, no se encargaban ellos de danza aérea. Pero bueno, acabando estas primeras competencias, una de mis alumnas la ganó, y posteriormente ahí mismo donde fue la competencia me ofrecieron que si quería abrir mi escuela, que me daban muchas facilidades para renta y ese tipo de cosas, y entonces pues acepté más que nada para pues que después mis alumnas tuvieran un lugar donde dar clases, porque la verdad yo estaba bastante cómodo dando clases pues para otras escuelas. Y ya después, cuando empecé a trabajar mi propia escuela, fue así como de no, estoy mucho mejor trabajando con mi propio método y todo esto, ¿no? Porque aparte siempre tuve ese pleito con los maestros, bueno, con los dueños de escuelas, de que siempre fue así de, es que tienes que hacer la clase a contentillo de todo el mundo y que todo el mundo se quede, y en mi cabeza siempre fue, pues no, o sea, yo siempre le he dado clases a grupos representativos, y pues dentro de mi escuela pues quiero que venga pura gente que pues aguante todo esto, ¿no? Que si no que a fuerzas quiera convertirse en un artista profesional, pero que quiera vivir el circo pues en serio, porque al final de cuentas es lo que hacemos, es circo y son disciplinas circenses. Exactamente. Y así es como empezó Nimbus. Empezó muy pequeño, empecé con 5 personas. Después, cuando más hemos tenido personas, hemos sido 50 alumnos, y yo ya no nada más como maestro, sino llegó un punto en el que eso fue antes de la pandemia. Después de la pandemia obviamente nos pegó a todos, pero antes de la pandemia de hecho ya no éramos una escuela de danza aérea nada más, éramos una academia de artes circenses. Se daba malabares, acrobacia de piso, acrobacia de basking. Y cuéntanos qué aparatos das ahí en tu academia. Aparatos hasta la fecha seguimos dando todos, damos straps, trapecio, cintas, aro, cuerda fija, y y pues creo que ya, o sea, son los más comunes. Cuéntanos un poco de tu experiencia en el aéreo. Digo, sé que desde los 19 años estás, pero cuéntame un poquito más. Como dueño de escuelas, sí, haciendo circo desde que tengo 12 años, actualmente tengo 28.
Y 19, que fue 19. cuando puse la escuela. Ok. Pues yo empecé a estudiar empecé a estudiar para hacer circo en la secundaria donde estaba. Yo estudiaba en el Centro de Educación Artística de aquí de Querétaro, o sea, un CEDART. Es una escuela que formaba parte del TIMBA y curiosamente pues yo a lo que quería ir era para ser músico. Yo lo que toco es el piano y pues bueno, yo dije yo quiero ser músico, pero ahí de repente nos llevaban funciones de todo tipo, de danza contemporánea, llevaban conciertos y un día llegaron unos chavos con una función, una muestra de danza aérea y pues terminaron diciendo que iban a poner ahí un taller, ¿no? Para quien quisiera entrar. Yo la verdad no quería entrar, no me llamaba la atención porque pues nunca había hecho ejercicio, no nada, y pues me metieron casi a rastras mis dos mejores amigas. Como muchos querían entrar, se hizo una especie de propedéutico para ver quién quedaba. De todos los que querían entrar, todos entraron menos yo. Entonces yo fui a chillarle al subdirector esa vez, porque la verdad sí me gustó la clase de muestra y podía hacer cosas y pues ya me dejaron entrar. Me acuerdo que esa vez éramos 32 los que empezamos ese curso, terminamos solamente 3, que eran mis 2 amigas y yo. Posteriormente a esto, pues ya se acabó ese mini curso ahí dentro de la escuela y ahí es donde dije, rayos, de aquí soy, ahí esto es lo que me gusta. Y empecé a buscar dónde tomar clases en otros lados. Empecé a tomar clases de danza aérea, pero yo quería dedicarme a más de lleno. Entonces empecé a tomar clases de gimnasia olímpica para la parte de la acrobacia de piso y danza contemporánea. Y todo esto así fue durante 3 años, no es cierto, 4 años, desde los 12 hasta los 16. A los 15 me ofrecen dar clases, porque igual cuando yo empecé era en el tiempo, de hecho todavía hay academias que todavía sí lo manejan, yo nunca he estado de acuerdo. Era en el tiempo en el que te decían básicamente, vas a hacer una figurita, te quedas 5 segundos para que te tomen una foto, cambias figurita y pues yo la verdad desde el principio empecé a hacer la danza aérea, pero como me acomodara a mí. Yo no era especialmente flexible. Hasta la fecha solamente tengo, pues sí, split de 180 grados, squad un poco superior, pero hasta ahí, o sea, no soy un chicle. Estoy como dentro del estándar, entonces en ese tiempo pues ni al estándar entraba. Entonces decía, pues no voy a hacer algo que no se vea bien, pero sin embargo no me dan miedo las caídas y creo que soy bastante fluido. Voy a hacer que mis números sean más dinámicos. En ese tiempo ni para cuándo existieron los dinámicos, pues mínimo en México, o sea que se pusieran de moda. Ajá. Y entonces dije, voy a hacer las cosas más dinámicas, me voy a meter más con caídas. Empezaron a salir las caídas sin amarres, las que todavía no son dinámicos, pero tú tienes que ir frenando la caída y pues ya. Empecé a hacer eso y pues mi estilo fue un poco diferente a lo que se hacía en ese entonces. Por lo mismo, entonces me ofrecen dar clases en una de las escuelas que había. Aquí en Querétaro una vez únicamente habían 3 escuelas. Estamos hablando de aquel tiempo. Ahorita en Querétaro han de ser unas 20, 15, por ahí andamos. Okay, y pues bueno, yo empecé a dar clases en esas primeras porque justamente igual aquí en Querétaro se hacen unos festivales muy importantes de circo. De hecho ha llegado a venir gente de el Cierre del Oaz, los 7 dedos de la mano, etcétera, que era el siguiente escena. Posteriormente se convirtió en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Querétaro, pero pues en estas escuelas querían que participaran sus alumnos, entonces me hablaron a mí y ahí es donde también me enamoré de dar clases. Fui muy feliz dando clases y pues bueno, ahí es con esta escuela, creo que es la primera, por lo menos aquí en Querétaro, que empezó a dividir los grupos así de que existiera un grupo representativo. Y un grupo y a este grupo se le empezó a dar, porque aparte eso es otra cosa bien interesante de por lo menos de la danza aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro antes las otras 3 escuelitas que habían, lo que hacían era calentabas y ya te trepabas a la tela, ¿no? Y duraban 1 hora, 1 hora y media las clases. Con nosotros pues no empezamos a cambiar eso porque era, sí calientas, pero haces toda 1 hora completa mínimo de pura preparación física en el piso.
Uh-huh. Después nuestras niñas hacían acrobacia de piso o danza contemporánea, dependiendo del día, y después ya se subían a los aparatos. Y de hecho en esa escuela donde me ofrecieron dar clases, empezó a que había un maestro para todo y cada tres niñas tenían un maestro, un solo maestro, que era el encargado de verlas para los festivales y ese tipo de cosas. Y pues la verdad allí es donde empecé a crecer como maestro bastante, me parece. Igual a los 13 fue cuando empecé a estar en escenarios, porque también yo dije, yo quiero trabajar de esto. Aquí habían igual, nada más. Bueno, eso no ha cambiado, ¿eh? Habían en ese tiempo 3 compañías de circo formales dentro de la ciudad. Una era Circo Teatro, otra era Circo Clásico, y donde yo estaba era el Circo Horas. Ahí igual me aceptaron, ahí fue donde también me dijeron que tenía que empezar a aprender acrobacia, que tenía que empezar a aprender danza. Me enseñaron algunas cosas de teatro, también ya tenía algunas dosis de teatro por la escuela donde estaba, y pues ahí es donde empecé a presentarme. Bueno, y cuando me ofrecieron dar las clases, pues igual yo acepté, porque para esto, para yo poderme pagar la gimnasia, porque la gimnasia es bastante cara, por lo menos en Querétaro, pues me ofrecieron igual hacer los cursos de CECIT para que yo pudiera. Los cursos de CECIT son como una certificación por parte de la Federación y CONADE, creo que hasta CONADE está ahí metido, no me acuerdo, para poder dar clases. Hay 3 niveles, o en ese tiempo había 3 niveles, así de 1, 2 y 3. No se podía llegar al 3, no recuerdo por qué, creo que no habían los protocolos necesarios, o sea, era de plano de algo ya muy de arriba, por lo que no se podía llegar. Entonces todo el mundo, o eran, no sé si ya cambió esto, pero en ese tiempo todos eran CECIT 1 máximo, y era rarísimo CECIT 2. Y pues bueno, yo tomé esto, entonces empecé también a dar clases de gimnasia, y entonces cuando me ofrecieron dar clases de danza aérea dije, pues creo que tengo las bases, ¿no? Entonces por eso también empezamos a modificar esto. Y así es como empecé a dar clases. Estás muy preparado. O sea, lo que he escuchado sí estás muy metido, muy preparado. Y la vida te lo empezó a poner ahí. Como que pues sí, no, también lo tuve que buscar mucho, porque también algo que mucho peleo aquí en Querétaro, por ejemplo, personas que seamos riggers, que hagamos rigging, somos 4, si acaso, en todo el estado. Y hay 15 escuelas de danza aérea, entonces lo que yo digo, y es algo que hemos peleado, porque también algo que sí puedo decir de Querétaro, es que sí lo puedo dividir como por generaciones, ¿no? Generaciones de maestros. Okay. Aquí quien trajo, y es algo que siempre me ha interesado mucho de la danza aérea, por lo menos aquí en mi estado, de que sí se puede rastrear la historia de cómo llegó. La danza aérea aquí en Querétaro llegó por un maestro que se llamaba Curi, se apellidaba Curi. Yo no lo conocí, a él quien lo conoció fue mi maestro, pero él podríamos decir que es el que hizo la generación número 1 de aerelistas aquí en el estado, ¿no? Al mismo tiempo, contemporáneamente, hubo una bailarina de danza contemporánea que empezó a ver videos de YouTube y empezó a subirse a las telas, y pues logró tener una buena calidad nada más viendo videos, y después empezó a dar clases. Es como una otra rama, pero podríamos decir que ellos son como la primera generación. La segunda serían los de mis maestros, de mi maestro, en la cual, te digo, nada más habían 3 escuelas y ninguna formal como tal, o sea, todas eran como, no había una escuela especializada de circo en ese entonces. Estaban o metidos en gimnasios, o estaban arrimados en casitas de cultura o cosas así, pero no había una escuela de danza aérea, por lo menos en ese tiempo, así, tal cual, nada más para danza aérea. Y podríamos decir que yo soy como de la tercera generación, no entro dentro de ellos, pero soy el más chico de ellos, o sea, de esas generaciones. Posteriormente empezaron a salir los alumnos de los alumnos de los alumnos, y siempre hemos estado como en contra de eso, porque algo que hemos peleado mucho es, a ver, vas a dar clases de danza aérea, ¿sabes hacer rigging? ¿Tienes preparación en primeros auxilios? ¿Tienes preparación en qué haces si se te enreda ya? Mínimo, ¿sabes qué puedes colocar ahí? Y si la respuesta no es ¿qué haces dando clases de danza aérea? No, es que tomé un curso. En México no existe ni una sola certificación, lo cual es malo y a la vez es bueno. ¿Por qué? Porque entonces te dan un curso de unas, punto, y que sean demasiadas, y ya son demasiadas, de unas 20 horas,
y que en 20 horas aprendas lo que se aprenden en años, lo dudo mucho, y que te dé la preparación para poder dar todo eso, no, así no funciona. Sí, yo he escuchado varias. He escuchado la de Circo de Mente. Ah, bueno, esa sí puede llegar a ser, pero podríamos decir que es lo más completo. Sí, entonces, como por ejemplo, los maestros que trabajan conmigo, yo también hice parte del proceso para poder entrar a la Escuela Nacional de Circo de Canadá. Ajá. Todo fue súper bien. Posteriormente, por mismos proyectos míos, no decidirme, pero una de las maestras que trabajan conmigo ya muy posteriormente hizo, pero no para entrar como para ser artista, ella entró a hacer justamente la certificación de maestro de artes circenses. Ok. Como por ejemplo, ella sí tiene esta certificación por parte de la École Nationale de Cirque de Montreal, de Montreal. Sí, sí, sí. O sea, allá en Canadá. Entonces, pues esas certificaciones a nivel internacional, pues sí, sí existen. De hecho, el circo en otros países, pues sí, obviamente sí lo consideran una profesión como tal. Y sobre todo con tanto prestigio como es esa escuela, pues sí. O sea, tienes a los a los del Cirque du Soleil ahí enfrente. Claro, hay una en Argentina, ¿no? Que es Ajá. a ver, Y no me tiene el acuerdo. mismo. Y tiene el mismo programa de estudios. De hecho, tiene la de Montreal, la de Quebec, la de Argentina, y creo que estaban poniendo. Tiene años que no me meto a ver todo eso. Yo me acuerdo que estaban haciendo igual como una sede en Francia, pero las dos más importantes de circo en aquel tiempo era el École Nationale de Cirque de Montréal, o sea, pero de circo contemporáneo, porque recordemos que el circo se divide en contemporáneo y clásico. Ujú. Las más importantes era la de Montreal y la de Toulouse, en Francia. Pero de circo clásico hay varias, y de hecho era más fácil entrar, pero a ver, pero no cualquiera aguantaba eso. De por sí en Montreal para entrar, bueno, en esos tiempos, cuando todavía era para competir y todo eso, yo entrenaba 8 horas diarias. En, en Cuba, en Cuba y en Rusia hay igual escuelas de circo muy importantes, pero de circo clásico, ahí ni de broma, entrenan 8 horas, entrenan mucho más. Y ahí sí es con otra técnica, completamente, porque también te puedes dar cuenta en circo, bueno, cuando ves circo clásico, circo contemporáneo, puedes ver las diferentes técnicas. De hecho, hasta desde un parado de manos te puedes dar cuenta, este era gimnasta, no, este es de circo, o este es de clásico. Ya después empezaron a entremezclar mucho, porque de hecho el Cirque du Soleil empezó a agarrar gimnastas más que artistas de circo, pero igual también por eso el nivel de circo empezó a subir bastante. Sí, claro. Entonces, pues esa fue como mi transición. Fueron bastantes añitos de estar ahí luchando. Sí. Cuéntame un poco de tu ubicación. Bueno, la ubicación, estamos en el estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, y es la colonia Balcones de San Pablo, en la avenida Sombrerete, en el número 1126. Ok. Regálame tus redes de contacto. Estamos en Instagram como Circo Nimbus, en Facebook como Circo Nimbus, en TikTok como Circo Nimbus. Y como la escuela y toda la historia de la escuela, todavía hay faltan cosas, porque esa es historia aparte y Sí, creo que está buena. sí, sí te creo. Mm, una última pregunta. ¿Qué significa para ti la danza aérea? Creo que podría dividirlo en dos significados, en el personal y en el general. En el personal, la verdad, la danza aérea lo que hizo en su momento fue darme un propósito, porque me abrió el panorama enorme. Primero, la danza aérea para mí era, pues sí, voy a ser aerolista. Hasta que llegó el punto en el que me convertí maestro de escuela, bueno, director de escuela, pero también director de compañía. De hecho, ahorita en Querétaro solo vemos 2 compañías realmente formales de circo, y creo que la mía sí es la más grande ahorita y la más importante.
Entonces me llevó a justamente todo ese viaje y ese mismo tabú me lo quité de la cabeza porque también era, sí estoy estudiando en una escuela de arte, sí quiero ser músico, pero no voy a vivir de músico, voy a estudiar otra carrera. Y a la mera hora, igual tengo dos carreras, pero vivo del circo y vivo mucho más dignamente del circo, que al circo me llevó la danza aérea que por una de las otras carreras. Entonces, para mí, significó tal cual la vida. ¿Y qué significa la danza aérea? En general, para mí, en general yo creo que la danza aérea significa la oportunidad enorme que tiene el circo de ser conocido por toda la gente. Pero si realmente las personas que hacemos circo nos dedicamos a enseñar qué es circo, porque si tú vas igual a muchas escuelas de danza aérea te van a decir, no, es que la danza aérea viene de la danza contemporánea y eso, o sea, nada que ver. Sí. O sea, hay personas que ni siquiera saben qué están enseñando. No, es que la danza aérea viene directamente de los voladores de Papantla. Porque he escuchado eso. ¿En serio los has voladores escuchado eso? Sí, No viene de los manches. voladores de Papantla. Y, bueno, un dato curioso, ahí haciendo paréntesis. Ajá. No viene de los voladores de Papantla, pero algo que sí es cierto es que los mejores aerialistas del mundo, mínimo en trapecio, son mexicanos. Hasta la fecha fueron los Vázquez y no se ha podido romper el récord de uno de los hermanos Vázquez que hizo cuádruple mortal, me parece, en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo. Okay. O sea, los mejores acróbatas de trapecio volante del mundo, ya sea circo clásico y circo contemporáneo, porque circo clásico son dioses, o sea, eso es otro pedo totalmente, Sí. son mexicanos. Hay quien dice, no, es que los mejores aerialistas de dinámico son argentinos. No es, o sea, sí tienen cosas, pero realmente no. O sea, no son invencibles. Lo digo porque justamente una de mis alumnas compitió en esta de las primeras competencias internacionales y le ganó por mucho a los argentinos. Entonces, no, realmente nosotros como mexicanos tenemos un legado muy grande y debemos de creernos la de que realmente somos muy buenos en los aéreos. Ni siquiera los rusos, ni siquiera los... No, realmente son los mexicanos. Y yo sí lo creo. Porque otra cosa bien interesante, los mexicanos sí se están aventando a hacer los dinámicos y todo eso, pero no tienen nada de técnica. Y así lo están sacando. Ahora los argentinos, los rusos, todos ellos tienen técnica y bueno, pues lo sacan, pero porque tienen técnica. Qué interesante que el mexicano que no tiene nada de técnica sí lo hace todo cucho, pero lo está sacando, ahora dale técnica. Sí. Entonces eso también está bien interesante. Entonces la danza aérea, que es para mí a nivel general, pues es la entrada que tienen todos para poder entrar al circo. Porque mínimo para el circo clásico, si tú no naciste en el circo, no eres de circo. Pero en cambio el circo contemporáneo es, si tú no estudiaste para hacer circo, no haces circo. Ok. Entonces estaba también bastante interesante. Entonces yo creo que justamente la danza aérea fue esa puerta que logró revivir a las artes circenses. Sí, yo he escuchado varias historias raras de cómo se empezó la danza aérea. Ese de los voladores de Papantla no lo había escuchado. Lo que yo te puedo decir de eso y de lo que yo sé, porque aparte te digo, sí me gusta mucho la historia en general, y obviamente del circo también, jamás se va a poder saber realmente de dónde viene la danza aérea, porque ni siquiera se sabe de dónde viene el circo. Sí hay quien dice que viene de Roma y porque se le decía circo romano a la parte del Coliseo, pero ese no es el circo como tal. ¿Y por qué no se va a saber? Porque de hecho también el mismo concepto de usar una carpa, hacer espectáculos, animales, bla, 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 también ya existe en China. Ok. Entonces no se va a saber jamás a ciencia cierta cuál fue el primero. Lo que sí también se sabe es que los circos por eso tienen forma de arena y por eso empezaron a usar animales, porque se empezaron con espectáculos ecuestres. En el caso del circo occidental. Pero en el caso del circo chino es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿cuál de los dos realmente es circo? No es, o sea, los dos. Porque de hecho ya hay esa fusión, hay muchas cosas que se utilizan y hay muchas cosas que ya también cambiaron por completo del circo.
que también es el problema, yo creo, del circo clásico mexicano como tal, que por eso también ya no crece. Ese también ya, ahorita ya si les quitan los animales, también por eso ya está muriendo bastante. Sí. Pero sí está bien interesante, o sea, que saber de dónde viene, pues no, o sea, lo que sí sabemos es que las telas sí son relativamente nuevas, porque las telas vienen tal cual de la cuerda española. Ok. Bueno, y hay varias cosas que empezaron a modificarse, pero pues son muy, muy viejas, no son nuevas. Yo lo que escuché de esas veces que vas hablando ahí con airelistas, que está muy raro, que las telas empezaron porque estaban en un acto circense y se empezaron a subir a las cortinas, literal. Y entonces pues ya empezaron a buscar la tela y salió de ahí. Me dijeron que es raro. Podría ser, pero también te tienes que ir a la parte lógica, ¿no? Es así de, a ver, va, se suben a las cortinas. ¿Y realmente aguanta el sistema de las cortinas a una persona? Yo lo dudo bastante. Sí, yo también. Aparte la tela no es como que aguante. No es como que sea una tela de cortina, ¿sabes? Sí, claro. Es de plano una... Sí, es de las licras más baratas y más corrientes, pero de plano es una licra. Ahora otro dato curioso también de esa tela. Alguna vez le hicimos nosotros pruebas con un dinamómetro, por si les llegan a preguntar a sus alumnos, oye, ¿y no se rompe esa cosa? En la prueba que nosotros hicimos de una tela viejísima, de unos 6 años, que se había mojado, que apestaba, que hasta estaba medio rota, 1.5 metros de tela se rompía a las 2,5 toneladas de fuerza. No, es que estas cosas sí aguantan. La tela por sí misma se aguanta. Y más porque la usamos en doble. Cuando la usas en doble, pues se multiplica su Sí, claro. poder, su capacidad de carga, y aparte son muchos metros de tela. Y sobre todo cuando están muy bungees, pues amortiguan demasiado. Sí, es lo que estaba checando en el capítulo que hice de caídas. Que las mejores caídas son cuando están casi nuevas. Depende. Como por ejemplo, si son caídas con amarres, pues sí, no te duele tanto. Sí, Pero porque si la tela quieres... absorbe Ajá, absorbe muchísimo. Pero si quieres meter dinámicos o caídas sin amarre, no, el bungee, si no estás acostumbrado, te mata. Sí, eso no lo preví. Y de hecho, igual también se supone que la norma es que cualquier lugar donde nos colguemos debe de aguantar por lo menos 0,5 tonelada. Ay, pero nadie pesa 0,5 tonelada. No, pero también se ha checado en dinamómetro y se han alcanzado hasta 400 kilos de fuerza en una caída. Depende también mucho qué tipo de caída, qué tipo de tela, bla, 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 bla. Pero... No, claro, y tu peso, porque pues al final del día Ajá. el peso se multiplica. Ajá, y tu peso, pero ya se alcanzaron casi 400, entonces pues no. Sí está bien que esté sobradito un ratito, ¿no? Sí, Porque también podríamos pasarnos hablando de eso. Simplemente aquí en Querétaro varias veces se les cayeron los personas que no sabían nada de rigging, que se les ocurrió poner su escuelita, rentaron un teatro, se amarraron de las varas del teatro, que eran de madera en aquel entonces, y pues, ¿qué crees que pasó? sí, claro. Sí, se rompió. Y aquí hubo un revuelo, porque no, es que la danza es insegura. Y no es insegura. Si no la sabes hacer, pues sí es insegura. Pero si Sí, tienes es las que- cosas... Y ese es el punto Ajá. al que ibas. No cualquiera sabe poner una tela. No cualquiera sabe, aunque sea decir, calcularle. Ok, esta es estructura metálica, pero sé que tiene dos puntos fijos, tiene tal altura, es un buen tubo, o no sé, una buena varilla, etcétera. Entonces no cualquiera dice eso, porque también he visto muchos que se cuelgan en árboles y pues, ¿cómo te explico? Exacto, y aparte eso que tú dices está bien padre y me gusta. Mencionaste las varillas y hay personas que luego dicen, no, es que cómo se pueden agarrar de la varilla. Es así de, sí, pero la varilla, si no tienes otra cosa y solo tienes la varilla es la parte estructuralmente más fuerte. Sí, También, ¿qué vas a poner en esa varilla? Si lo tienes que recubrir con una lonita para que no te vaya a cortar las eslingas o que no te haga miércoles tus mosquetones bonitos de aluminio.
Si pones de los de acero, pues ya no hay tanto pedo. Pero si lo único lado que tienes para colgarte es la varilla, que no debiera ser, pero bueno, pues cuélgate de la varilla. A mí me Porque luego hay pasó- gente... Ajá. A mí me pasó en un teatro, en un evento, igual. Así, ¿de dónde me cuelgo? Pues hay 3 varillas salidas, y yo. Cancélalo. No, es que no podemos cancelar, y yo. Pues es que, ¿cómo de varillas? Pues es lo que hay. Está bien, ya. Ay, Sí, pero pues son varillas, ahí agarro las... Te digo, no es el deber ser, pero en cambio he visto gente que también quieren usar el sentido común y a veces el sentido común aquí pues no ayuda. Se cuelgan de los barandales pensando que el barandal va a aguantar y no, un barandal muchas veces no aguanta. sí, Y claro. se traen el barandal, porque aparte ni siquiera es un polipasto, simplemente es un desvío de carga, entonces no. Ujú. Entonces se traen el barandal y ahí está gacho. O luego, como dice lo de los árboles, ¿no? Muchas veces podríamos pensar, ay, es que el árbol aguanta un buen. Sí, pero depende qué árbol, y aparte, pues ahí sí desconozco cuándo vaya a aguantar, entonces yo ahí sí le saco, ¿no? Sí, pues no sabes si O está sea, seco, si está verde, no sabes nada. es que ahí es como tú dices, le diste al clavo. La teoría dice que si está verde y está vivo, pues sí te aguanta un buen, Sí, claro. pero nada te asegura que esté seco. Simplemente una anécdota en mi casa. Yo veía unos arbolotes, yo decía, están bien bonitos, y cuando acuerdo ya los habían ya los habían talado. Hice mi berrinche y resulta que los talaron porque ya estaban muertos por dentro y yo no sabía, y yo pensaba que estaban acá bien chidos y no. Entonces es así de, pues sí, no creo que cualquiera podamos ver lo del árbol, entonces pues no. Sí, es un rollo eso. Pues muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Ahí si quieres luego hablamos de la escuela porque... Sí, podemos meter varios temas. Y recuerden, todos somos Black Moon y volemos alto. Hasta pronto. Este capítulo es patrocinado por Productos Black Moon. Vive tu deporte, en el cual tenemos brea líquidas y en polvo, magnesias en polvo y en gis. Productos Black Moon, vive tu deporte. Pedidos al 565.000-1355. Ya varias academias confían en nosotros. Productos Black Moon. Hola chicos de Black Moon, les queremos recordar nuestras redes sociales. En Face estamos como Carlos Black Moon, en Messenger Carlos Black Moon, en Instagram Carlos Black Moon, YouTube Black Moon Podcast, TikTok Black Moon Podcast y nuestro WhatsApp para comunicación con academias o futuros podcasts es 5654 20 56 95. Nos pueden seguir en nuestro canal de WhatsApp como Black Moon Podcast y ahí cada semana actualizamos la información de los próximos podcasts que vamos a subir.